Buenas tardes amigos, amigas, reciban ustedes un cordial saludo este día 21 de marzo del año 2025 en este escenario jurídico Sandra Yaya. Les contamos, hace ya más o menos un día sucedió que en el caso juicio contra el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, y procesado por la juez 44 Sandra Liliana Heredia, se había presentado una tutela para recusación a Sandra Liliana Heredia para que pues sea parte del caso del señor Uribe Vélez. Bueno, resulta que en la Corte Suprema de Justicia hay un magistrado que se llama Jorge Hernán Díaz. Aquí lo tenemos, es este señor que está aquí, Jorge Hernán Díaz. Y este señor fue abogado defensor de este señor que es Andrés Felipe Arias, quien en la época de Uribe fue el ministro de Agricultura y que a través de él fue cuando se dio todo el ingreso agroseguro que estaba destinado para los campesinos en Colombia, fue destinado para los ricos en porciones bastante grandes, al punto de que a los pobres campesinos no les quedó nada, pero a los ricos sí les quedó mucho. Y este magistrado, en la época de abogado, defendió a este señor. Entonces, curiosamente, sale una lista y entre esa lista el señor Andrés Felipe Arias va a ser un testigo en la defensa de Uribe, así como Álvaro Hernán Prada, como la señora Daza, Callita Daza, también va a ser testigo en la defensa de Uribe. Pero Uribe no tiene ni un tricito de escrúpulos. El señor, mejor dicho, con el cinismo más grande esta vida se burla al punto de que le hace pistola a la juez 44 como diciendo, usted pensó que ganaba y mire que yo voy a ganar. Es tremendo. Entonces, Fabián Díaz, que es senador del Congreso, la noticia la reporta de la manera siguiente. Dice, magistrado que suspendió el juicio a Uribe fue abogado de Andrés Felipe Arias. El magistrado Jorge Hernán Díaz, oigan bien, Jorge Hernán Díaz, aceptó la tutela para apartar a la jueza 44, Sandra Liliana Heredia, del caso. El magistrado Díaz integró la defensa del exministro Andrés Felipe Arias. Condenado por el escándalo de agroingreso seguro, fue abogado suplente de Jorge Aníbal Gómez, postulado por Uribe para fiscal en el 2010. La defensa de Uribe acusó a la jueza de parcialidad, alegando que descalificó sus argumentos y rechazó pruebas claves. Pobrecito, es que el señor, mejor dicho, parece que no le han dado ni una sola garantía en toda la vida. No le dan garantías cuando intentaron el caso precluirlo, no le han dado garantías cuando le han permitido que se presente en manera virtual, no le han dado garantías cuando le han dado la posibilidad de que meta toda esa cantidad de testigos que todos tienen crímenes, todos son muy altamente cuestionados. Vas a saber si todos esos que han hecho crímenes serán capaces de decir una tan sola pequeña verdad. No son capaces. Muchos de ellos ya han caído. El Tuzo Sierra fue esta semana y ahí cayó. Ahí cayó porque ahí sus argumentos se los desmintió la fiscal. El señor Salvatore Mancuso también ahí dijo sus cosas y ahí más lo hundió. Y otra que fue la fiscal, una fiscal ahí también, la misma cosa. Entonces, según él, hay en la lista como más de 60 personas y todas ellas, vamos a ver cuántas de todas ellas son tan honestas que dicen la verdad. Pero lo más seguro es que no, mejor dicho, van a pasar en desfile para que la fiscal, que tiene todo conocimiento del caso, las va a ir partiendo uno a uno. Eso es interesante ver cómo las mentiras que ellos profesan se van desbaratando y se van desboronando en el ambiente y a la final queda es la realidad. Entonces, el señor magistrado Jorge Hernán Díaz de la Corte Suprema de Justicia
decidió suspender por un día el juicio y quiere del caso apartar a Sandra Liliana Heredia. Lo más curioso es que dice el abogado de las víctimas, Miguel Ángel del Río, que podría suceder la siguiente, que es la 45. Vamos a ver, de pronto también termina siendo otra vieja bien tremenda, ¿no? Pero a Uribe lo único que le está pasando es que todas las personas que están pasando por el caso de él, y más que todo mujeres, hay mujeres que no se dejan intimidar con facilidad, sobre todo de este personaje, tremendo. Entonces, al parecer la defensa de Uribe busca dilatar el juicio con recursos y tutelas para lograr su prescripción en octubre del 2025. Él le busca solamente eso, pero también es cierto que una cosa que también está buscando el exfiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, es que esa prescripción no exista. Esa prescripción no puede existir porque aquí hay cosas muy supremamente graves que los colombianos debemos de saber. Entonces, este señor quiere de alguna manera escaparse por aquí, por allá, pero no lo va a lograr. A pesar de que tiene muy buenos amigos en la Corte Suprema de Justicia, en el Tribunal Superior de Bogotá, en el de Cundinamarca, en la Corte Constitucional, en donde sea. Tremendo, es ahí donde está el resultado cuando meten tantas personas familiares de esta gente en cargos muy importantes, pues prácticamente se vuelven fichas ya, como se dice, parte de una venta. Es decir, el señor Uribe lo que hizo fue aquí comprando gente para acá, para allá. Entonces, cuando no le guste algo, podría decir, bueno, como usted no me quiere ayudar, entonces yo voy a hablar con otro amigo para que a toda su gente, su familia, los despidan de los puestos. Entonces, claro, estos señores se mueven cielo y tierra mirando a ver cómo buscan ayudar a Uribe para que su caso pueda prescribir en octubre. Que obviamente ya lo dijo la fiscal de Hierro, María Angélica Monsalve. Ella dijo muy claramente que este caso no prescribe en el 2025, sino que prescribe en el 2028. Eso ya lo dijo ella muy claramente. Y también, obviamente, existen cualquier cantidad de evidencias. Hay audios bastante comprometedores entre Diego Cadena y Uribe, donde se habla de que tanto Diego Cadena hablándole a Uribe de que el señor Monsalve no pudo ser comprado, que existía otra testigo que es de Yanira, que es una médica, y ahí no la persiguieron y hasta que la exiliaron y todo eso. Entonces, ellos tienen todo muy claro, todo está muy claro. Sin embargo, yo todavía veo mucha gente, no entiendo por qué, pero veo mucha gente que sigue defendiendo a este señor y les pregunto, ¿pero qué les puede ofrecer este señor? Ahora, pues si tanta la cosa, pues entonces que este señor coja de todo su dinero que se ha ganado malavidamente y lo reparta a los colombianos. A ver, que haga eso, repártale una cantidad. Hay una cantidad de colombianos que no tienen vivienda. Hay muchos que no tienen vivienda. Entonces, pues que el señor coja toda esa cantidad de dinero que posee y a cada uno les pague la cuota inicial de la casa. ¿Será que lo hace? No creo. Es como difícil. Pero las razones ahí están. Entonces, dice nuestro apreciado senador Fabián Díaz, dice, la investigación del magistrado Jorge Hernán Díaz contra su excompañero en la fiscalía, contra su excompañero en la fiscalía, Gabriel Jaimes, conocido por buscar la preclusión del caso Uribe, no prosperó. Y es chistoso, ¿no? Porque este señor magistrado Jorge Hernán Díaz tiene rencillas con el señor Gabriel Jaimes, ¿sí? Tiene rencillas. Y parece ser que hay otros que quieren meter al señor Gabriel Jaimes es que de magistrado. Ay, Dios mío. O sea, yo no sé, tener que estar vivos para ver todas estas cosas que están pasando en la justicia, a veces como que producen ganas de ir al baño y botarlo todo. Dice acá, no más jugaditas, no más impunidad para Uribe. Entonces aquí en las fichas presenta la cosa así. Magistrado que suspendió el juicio de Uribe fue abogado de Andrés Felipe Arias.
El magistrado Jorge Hernán Díaz aceptó la tutela de Uribe para apartar a la jueza Sandra Heredia del caso. La defensa de Uribe acusó a la jueza de parcialidad, alegando que descalificó sus argumentos y rechazó pruebas clave. Pruebas clave, las rechazó. Vea, cuando las pruebas clave que ha presentado el señor Uribe son tan claves, son claves pero para él, pero no son claves para el sistema. Entonces, un juez que sea honorable y honrado y que tenga dignidad, sabe muy claramente que no puede entrar en un estado de prevaricación, porque ese estado de prevaricación, pues simplemente al final lo va a derrumbar. Así no le pasó al señor Ramiro, el que aceptó la primera tutela y después vino a decir, ay no, eso no, me tengo que apartar de ese caso porque aquello, porque el otro. Claro, porque el tipo se dio cuenta que estaba prevaricando. Ahora mire el caso del señor Jorge Hernán Díaz, es otro prevaricador, otro que prevariquea porque también sabe que la está embarrando y en cualquier momento también va a hacer lo mismo, va a decir, qué pena, me aparto del caso. Escuchemos y verá que vamos a ver más adelante eso que va a pasar. Eso, pongámosle la firma que así va a ser. Al parecer, la defensa de Uribe busca dilatar el juicio con recursos y tutelas para lograr su prescripción en octubre del 2025. La investigación del magistrado Jorge Hernán Díaz contra su excompañero en la Fiscalía Gabriel Jaimes, conocido por buscar la preclusión del caso Uribe, no prosperó. El magistrado Díaz integró la defensa del exministro Andrés Felipe Arias, condenado por el escándalo de Agroingreso Seguro. Fue abogado suplente de Jorge Aníbal Gómez, postulado por Uribe para fiscal en el 2010. No más jugaditas, no más impunidad para Uribe. Y Revista Raya publicó algo muy supremamente interesante sobre este magistrado Jorge Hernán Díaz. Dice así: Revista Raya, hace 21 horas. Atención, magistrado que suspendió juicio a Uribe, Jorge Hernán Díaz, fue abogado de Andrés Felipe Arias en el escándalo de Agroingreso Seguro. También archivó caso contra exfiscal Jaimes y negó la existencia de desaparecidos del Palacio de Justicia. Lo negó. Es decir, tienen conocimiento de cosas delicadas y no las sacan a la luz porque saben que decirlas los llevará prácticamente a la cárcel. Así de sencillo. Entonces, eso pasó en Revista Raya. Entonces, pues es muy tremendo todo eso que está pasando. Entonces, lamentablemente, el señor Uribe pareciera que sigue ganando la batalla, pero en cualquier momento se le tuerce. Ya nosotros escuchamos que la segunda tutela no fue admitida porque era improcedente. Esperemos que el fallo que nuevamente se vuelva a dar será en negativa al señor Uribe. Eso puede estar seguro que va a ser así, porque también alguien que no va a descansar ni un tricito hasta ver a este tipo en la cárcel es Iván Cepeda Castro y Miguel Ángel del Río, porque pues el tipo ha hecho mucho mal. En la lista de testigos que todavía nos falta por ver, en este caso de Uribe, en este juicio, están así en la lista, ¿no? 1. Álvaro Uribe Vélez. 2. Santiago Uribe Vélez. 3. Mario de Jesús Uribe Escobar. Luego, Diego Javier Cárdenas Ramírez. Álvaro Hernán Prada Artunduaga, María Claudia Daza Castro, Juan Guillermo Villegas, Franklin David Castañeda, Javier Castañeda, Leonardo Hoyos Gómez, Michelle Alexander Montoya, Alba Lucía Vasco Campuzano, Cristina Cano, Ancisar Barrios, Frank Giovanni Gutiérrez, Oscar Rodolfo Vargas, Edna Idalí Moreno, Irma Lucía del Pilar Núñez, Carlos Andrés Pérez, María Clara Alfonso Reyes, Julián Andrés Cepeda, Nelson Peñuela, Clara Azucena López, Roque Julio Duarte, Mercedes Arroya Viardila, Jairo Espejo Rivera, José Miguel Gil, Raúl Agudelo Medina, Luis Alipio
Rodríguez, Nicolás Jurado Monsalve, José del Carmen Galvez, Guadis Velázquez, Carlos Fernando Salazar Salamanca, Carlos Rojas Alfaro, Claudia Luque, Juan Manuel Echevarría, Álvaro Cadena Ramírez, Rodrigo Lara Restrepo, Lisa M. Ruz, Pablo Antonio Criollo, Jorge Luis Ramírez, Sofía Reyes, Juan José Salazar, Harlinton Mosquera, Ramiro de Jesús Henao, Gabriel Muñoz Ramírez, Mario Humberto Jiménez, John Jaime Granca, Diana Street Figueroa, Franklin Guevara, Andrés Felipe Arias, Juan Felipe Amaya, Hugo Ramírez, José Manuel Rodríguez, Ramón Quintero, Diego Pérez, Ruiz Chagüí, Spat, Honorio Enríquez, Néstor Humberto Martínez, Hernán Darío Cadavid, Carlos Alberto Cruz, Fabio Valencia Cosio, Roque Eugenio Arismendi, Liliana María Correa, Manuela Retureta, Germán Gómez Rojas, Nora Zuleta, Hernando Torres Barrera, Armando Farfán López, Wilser Darío Molina y Leonardo de Jesús Agudelo. Esos son los 70 testigos que tiene el señor Uribe, y me imagino todos esos 70 testigos, más de uno va a ser demolido por la fiscal, porque la fiscal tiene todas las pruebas, como ya lo dijo, las pruebas son devastadoras, son demoledoras, no se pueden con nada refutar. A pesar de que desfilen todos estos testigos a favor de Uribe, muchos de ellos por sus nerviosismos y todo eso les será muy difícil mentir y poder refutar la cosa. Pero bueno, está así la cuestión. En este momento, para esta semana estuvieron en el juicio Salvatore Mancuso, que lo escuchamos, Hilda Farfán Niño, también la escuchamos, y el Tuzo Sierra, que también lo escuchamos. Y pues tanto Salvatore Mancuso hundió a Uribe, Hilda Farfán Niño también, o sea, desmontaron sus mentiras. Lo que dijo Tuzo Sierra también desmontó las mentiras. Entonces, vamos en 3, es decir, y faltan 70. Entonces es chistoso ver que todas estas personas, a pesar de que salgan a decir mentiras, van a ser todas desmentidas. O sea, la fiscal tiene un empoderamiento impresionante del caso de Uribe, que es muy difícil que esta gente pueda fallar diciendo que Uribe es un inocente. Eso no es realidad, no es realidad. Pero así están las cosas. Entonces, por otro lado, en Revista Raya está lo que salió de ese magistrado Jorge Hernán Díaz. Vamos. Bien, aquí lo tenemos. Magistrado que suspendió el juicio por un día contra Uribe, defendió como abogado al exministro Andrés Felipe Arias. Magistrado que suspendió el juicio contra Uribe, defendió como abogado al exministro Andrés Felipe Arias. Jorge Hernán Díaz, magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, acogió la tutela de Uribe, que pidió apartar a la jueza del caso. Díaz perteneció al grupo de abogados que defendió al condenado exministro Andrés Felipe Arias por el escándalo de corrupción de Agroingreso Seguro. Es más, también archivó en la Corte el caso del exfiscal uribista Gabriel Jaimes. Lo archivó. Es decir, este señor le gusta prevaricar. Bueno, es decir, ese delito ya lo está cometiendo. Está haciendo quedar como muy mal a la Corte Suprema de Justicia. Se nota a leguas que la Corte Suprema de Justicia en nada es de independiente, se volvió muy dependiente. Podemos entender que hay allí mucha influencia presente, es decir, hay mucho cargo burocrático y político, es decir, en algún momento la derecha o Uribe mismo metió a muchas fichitas ahí en la Corte y pues obviamente son muchos de ellos familiares de estos magistrados. Entonces, de pronto dirá el presidente, porque yo aquí solamente puedo decirlo de manera presuntiva, pero yo creo que dirá el presidente, expresidente Álvaro Uribe, les dirá: vea, si usted no arregla mi problema,
todos esos familiares que están allá trabajando se van para la calle. Y entonces, claro, el magistrado allá dirá, no, espérese un momento que eso no puede pasar. Ya, déjeme ya ver, a ver qué podemos hacer para arreglar su problema. Y así, efectivamente, entonces viene la suspensión del juicio y entonces quieren apartar a la juez 44, que es una brillante juez, por cierto, una gran mujer, muy guerrera, muy luchadora, y la quieren apartar porque simplemente la juez 44 no ha cedido a las pretensiones de este señor Uribe. Entonces, ahí, como se dice, en cámara le está mostrando al señor Uribe pistola. Qué cosa tan falta de todo. O sea, el tipo, mejor dicho, cree que aquí la baila completamente y puede burlarse de la justicia y todo eso, pero eso no le va a durar toda la vida. Uno nunca sabe en esta vida, si la justicia del hombre no funciona, pues enseguida vendrá actuando la justicia divina, y esa sí va a ser terrible, porque esa sí no le va a dejar ninguna cosa. Yo siempre he visto que la gente, cuando es muy perversa, muy mala y no hay manera de que el humano lo ataque, entonces viene la justicia divina y lo ataca. ¿De qué manera tan tenaz? Por ejemplo, le puede mandar un tumor a la cabeza, y ahí quedó completamente muerto. Lo puede mandar a la pobreza y ahí quedó completamente muerto. Le puede mandar una enfermedad bien berraca que ningún especialista puede combatir y ahí quedó muerto. Entonces, frente a la justicia divina no nos podemos jamás escapar, porque tarde o temprano ella nos alcanzará y nos destruirá. Así pasa con todo esto. Entonces, el juicio que se adelanta en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez por soborno y manipulación de testigos fue suspendido de nuevo este jueves 20 de marzo, esta vez por orden de Jorge Hernán Díaz, magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, quien acogió una recusación que presentó la defensa de Uribe Vélez en contra de la jueza Sandra Liliana Heredia, quien lleva varias semanas dirigiendo las audiencias para definir si el expresidente es condenado o inocente. La defensa del expresidente Uribe argumentó que la jueza había actuado de forma parcializada, descalificando constantemente a la defensa y negando pruebas relevantes de descargo. Esto fue atendido por el magistrado Jorge Hernán Díaz, quien tiene una amplia, es que lo más chistoso, mira, tiene una amplia trayectoria en la rama judicial, en donde ha ocupado cargos como procurador judicial, fiscal delegado ante la Corte Suprema, pero quien además es cercano al círculo jurídico del expresidente Uribe, o sea, un uribista más, y político además. Entonces, pues lamentablemente toda esta gente que tiene trayectoria parece que no acentúan en la situación de que llevan tantos años trabajando con la justicia y viene un cualquiera y les daña el paseo y les daña su camino totalmente, porque simplemente quiere acomodar la justicia al ritmo de él. Él dice que es inocente y todos tenemos que gritar, sí señor, Uribe es inocente. Pero la realidad pinta otra cosa, porque el señor Uribe no es inocente, es terriblemente culpable. Y lo dijo muy claramente el primer día la fiscal Marlene Orjuela, que también es otra que también recusaron. Ay, tenemos los colombianos que ver todo esto, tremendo. En primer lugar, el magistrado Jorge Hernán Díaz fue parte del equipo de defensa del exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, condenado a 14 años de prisión por la trama de agroingreso seguro. Uno de los escándalos de corrupción que involucraron a funcionarios de los dos gobiernos de Álvaro Uribe Vélez durante el juicio contra Arias, Jorge Hernán Díaz fue abogado suplente de Jorge Aníbal Gómez, quien en el 2010 había sido incluido por Uribe en la terna para ser fiscal general de la Nación. Al ser cuestionado sobre un posible impedimento por esta relación, el magistrado Hernán Díaz respondió a raya: no, las causales de impedimento son taxativas. O sea, según el señor Hernán Díaz, lo que está haciendo entonces la juez 44 todo es malo.
Es decir, según aquí, entonces la señor juez 44 no puede tener la posibilidad de decir una orden y que se acate. Entonces todo tiene que jugar en el ritmo de que todo debe girar alrededor del señor Uribe, pero nada alrededor de la justicia como debe ser. Es decir, el señor Uribe piensa y cree que durante toda la vida, según él, todos sus funcionarios trabajaron a espaldas de él y todos sus funcionarios hicieron todas las cosas a espaldas de él. Entonces también la justicia debe hacer lo mismo, todo a espaldas de él. No, yo creo que aquí está una enorme falla a la vista y esperemos que prontamente esa falla a la vista sea depurada y se arregle y venga algo nuevo y real y concreto, pues porque tremendo, o sea, los colombianos en este momento estamos pensando agudamente de que la Corte Suprema de Justicia no está sirviendo para nada en este caso. Díaz ganó reconocimiento de la mano del exfiscal Néstor Humberto Martínez, otro que está cuestionado por su tal cartel de funcionarios judiciales que montaron cualquier cantidad de falsos positivos judiciales y entrampamientos y una cantidad de cosas, hicieron tizas la paz, etcétera. Uy, uy, uy. Quien lo puso al frente del caso judicial de la toma y retoma del Palacio de Justicia. Vea pues, todos sabemos que la toma y retoma del Palacio de Justicia fue un acto que se fue generado por la misma fuerza pública, o sea, las Fuerzas Armadas de Colombia de esa época de Belisario Betancur, del año 1985, ¿sí? Y donde se pudo apreciar, porque salió una entrevista, que un agente del CTI de esa época lo dijo muy claramente, aquí obró la inteligencia y contrainteligencia. Las mismas fuerzas militares de Colombia de esa época fueron los que mataron a los magistrados de esa época. No fue el M-19, nada de eso. Entonces, historia es historia y la historia no se puede cambiar. Pero bueno, este señor acá, según acá, él prácticamente salió a decir que no, que eso nunca pasó. Tremendo. Su actuación en ese caso fue cuestionada el 27 de agosto del 2019, cuando aún se desempeñaba como fiscal del caso, manifestó que en el Palacio de Justicia no hubo desaparecidos, y por allá hoy sí estamos hablando de que un cuartel, un batallón de las fuerzas militares de Colombia, bueno, ya abandonado, encontraron restos humanos de gente que fue torturada y al parecer corresponden a esa época. Bárbaro, por Dios. Y que los cuerpos estaban en varios cementerios del país, y en tumbas comunes del cementerio central de Bogotá. Vaya, pues hay que revisar un poco más la historia porque, bueno, aquí fue mi chica, dicen muchas mentiras bien bárbaras. Las palabras de Díaz generaron rechazo en los familiares de las víctimas del Palacio de Justicia, quienes definieron así su actuación en el proceso judicial. Entre comillas, de manera injustificada, omitió definir la situación de personas vinculadas con torturas, ejecuciones y desapariciones forzadas. Tuvo un aporte significativo a la impunidad. Cierra comillas. El magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Hernán Díaz, también tuvo una investigación que no prosperó contra su excompañero en la Fiscalía, Gabriel Jaimes, conocido por intentar la preclusión del caso Uribe. Díaz además adelantó pesquisas contra el exgobernador suspendido de Antioquia, Aníbal Gaviria, e investigó a la exfiscal Hilda Niño. Hilda Niño. ¿Ustedes saben quién es Hilda Niño? Echemos una miradita por acá. Hilda Farfán Niño. ¿Les dice algo? Hilda Farfán Niño, la misma que están hablando acá. Oigan esto, condenada por recibir dádivas del narcoparamilitar Miguel Ángel Melchor Mejía, alias el Melizo. Oh, por Dios, vea pues. Y oiga, el señor Uribe está muy bien representado, mire quienes lo representan, criminales de primera talla. Qué bárbaro, qué bárbaro. Esto solamente, de verdad que esto es algo especial para que alguien se impulsen a hacer un libro de todo esto, y le cuento que vende por millones todo esto. No más, mire ahí el Matarife.
cuánto no ha hecho en Matarife y cuántos premios en todo el mundo ha ganado solamente narrando la historia de Uribe. Tremendo, bárbaro. Pero bueno, así está la cosa. El nombramiento de Carlos Andrés Gómez como conjuez en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, donde Díaz ejerce, también ha sido objeto de críticas, dado que es el hijo del abogado principal de Arias en el caso de Agroingreso Seguro. Sobre esto le preguntó la revista Raya, a lo que Díaz respondió: los conjueces son nombrados por la sala. Cierra comillas. Jorge Hernán Díaz llegó a la Corte Suprema de Justicia el 3 de agosto del 2023 para llenar la vacante que dejó el ex magistrado José Francisco Acuña Vizcaya en la Sala de Casación Penal. Desde este lugar se convirtió este jueves 20 de marzo en el magistrado que ordenó suspender el juicio contra Álvaro Uribe Vélez, con quien lo une una lista de personajes cercanos. En el juicio más importante de la historia reciente del país, los abogados de Uribe juegan con el tiempo para impedir que el juicio continúe hasta que llegue la prescripción o archivo del caso en octubre próximo. Los testigos han desfilado desde hace 3 semanas y el expresidente no ha salido bien librado. Es que no ha salido bien librado, porque todos han caído y ahora faltan 70 versiones que caerán. Oh, Dios mío, eso sí no la podemos perder. Esto es como una serie, ¿no? No la podemos perder. De hecho, se busca materializar la condena de Diego Cadena, abogado que ejecutó, según la Corte y la Fiscalía, las órdenes de Uribe, imputado por falsos testigos, fraude procesal y sobornos. Y ahora entonces sale a decir el señor Álvaro Uribe Vélez que el señor Diego Cadena es otro carajo que actúa a espaldas del pobre Uribe Vélez, ¿no? Pobrecito, Dios mío. Esto sí es muy terrible, que el señor que llaman el rey a mis espaldas le estén pasando todas estas cosas. Pero bueno, en fin, así es la vida. Por ello, la defensa del exmandatario ha recurrido a múltiples maniobras, interponiendo recursos de apelación, nulidades y recusaciones, acudiendo a figuras como la tutela, que buscan entorpecer y delatar el juicio. Ha usado todas las maniobras, las han usado, todas. Eso ya es, mejor dicho, una exageración impresionante de las herramientas del derecho, que la verdad hasta las están usando muy mal y jugando con ellas, terrible. Todo para dilatar un juicio, todo para llegar a una prescripción, todo para llegar a un punto donde finalmente siempre se dirá: el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, ¿fue inocente o fue culpable? No, todo el mundo sabe que fue culpable, pero el señor siempre morirá en su onda de que fue inocente. Tenaz. Entonces dice acá, la decisión del magistrado Díaz que dejó el juicio suspendido temporalmente ayudará a los propósitos del presidente, quien no ha podido con ninguna de las 3 juezas que se han parado en la raya en este caso. Y aquí termina todo. Amigos y amigas, muchas gracias por haber visto este video y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.